Una cosa es aprender y otra aprehender. Entre el aprendizaje y la aprehensión hay una multa de diferencia. Hello. Hello, how are you? How are you doing? Y es que la prisa no es buena compañera, especialmente en un país donde si te pillan te empapelan. My name's Trooper Carson with the Highway Patrol. All right. The speed limit's only 55 in this area. 55? 55, but I had you traveling at 82. Okay. I have a problem with the... Con la lactosa, pero es que tengo debilidad por los yogures. My bike is from Europe, and it shows me the speed in kilometers. Una milla son 1,6 kilómetros, y en el episodio anterior, cuando me pararon por ser el más rápido del oeste, me amparé en mi deficiencia intelectual para la conversión de una medida a la otra. Las policías al principio fueron duras, pero al final me perdonaron y acabé regalándoles unas pegatinas de Soy Tribu. Oh, cool! This is a sticker of my trip. Sin embargo, en esta ocasión el resultado sería algo diferente. So I'm not sure normally in what speed I'm, if it's under, if it's okay, or if it's more. Yeah, well, Sorry. that's a problem you need to address when you come to America, right? Be able to adjust the speed limits in kilometer, you know, what it is in miles per hour versus kilometers, right? Yeah. If you drive up here in about half a mile, there's a pay pullout on the right-hand side of the road. Okay. Pull into there because it's not that safe right here. Okay. Okay. Right So on the side. we meet there. Yeah, we'll meet up there. Okay. When you get up there, I'll flip my siren at you. Okay. But it's the first pay pullout on the right. All right. Okay. I'm going there. Thank you. Soy tribu y soy imbécil, pero también buena persona. En este episodio demostraré las tres. Cinco capítulos atrás, fui a un pueblito llamado Hotvilla con el propósito de encontrar a un indígena Hopi llamado Ramson. Ramson is involved in ceremony right now. Tras hablar con su familia, finalmente quedamos en vernos un tiempo después en el Gran Cañón del Colorado, razón por la que estaba volviendo a Arizona. Hi guys. 7 horas de camino me he hecho para venir a ver a Ramson. He bajado para el sur otra vez, pero es un buen propósito. Tengo toda mi confianza y toda mi fe depositada en que las palabras de Ramson resonarán en muchas personas que la escuchan. Artesano, poeta y sobre todo muy humano. Razones todas por las que estoy acá. El Gran Cañón es gran porque es muy grande. Ramson me había citado concretamente en un mágico lugar llamado The North Rim. Yo acamparé por allá, pero ¿dónde está el Visitor Center? Que es a donde tengo que ir. Hello, how are you? Sir, do you know what is the Visitor Center? Visitor center? Yeah. Over there? 5 minutes, okay? 5 minutes. Alright, thank you. Creo que aquí hay unas vistas del Gran Cañón que flipas, tío. ¡Mamma mía! El Gran Cañón del Colorado es una vistosa y escarpada garganta excavada por el río Colorado a lo largo de millones de años. Durante siglos la zona ha estado habitada ininterrumpidamente por amerindios, quienes construyeron asentamientos en el interior del cañón y en sus numerosas cuevas. El primer europeo en recorrerlo fue García López de Cárdenas, quien curiosamente también era de Llerena, mi pueblo natal. $30 me van a clavar, chaval, por meter la moto. Gracias al retraso de las policías de Fredonia, aquel día averigüé por error un truco muy útil. En los parques nacionales de Estados Unidos no hay nadie para cobrarte la entrada si entras después del horario de trabajo de los Rangers. ¿Dónde estará Ramson? Te dijo que había puesto como una especie de tenderete. Ah, mira, ya lo veo. Aquí está. Hey!
Hello! You got here! 7 hours later, I made it. How's the ride? Good. Luckily, I saved a police fine in Fredonia. They stopped me 2 cars. Luckily, they forgave me. Were you speeding? A little bit, because porque quería llegar a tiempo para entrevistarle. Mas, sin embargo, Ransom me confesó que había estado todo el día soplando vidrio y que prefería grabarlo el domingo por la mañana. están muy cansados. See you tomorrow. Chao. Y no me habían dicho que también iban a estar el sábado y el domingo. Y yo pensando que solo venían hoy. He venido incumpliendo todos los límites de velocidad para llegar a tiempo. Ay, ay, ay. Bueno, pues me voy a mi camping y a relajarme. Esta sería mi primera experiencia en un camping oficial y pronto descubriría que el ambiente es muy amistoso. You get wet? Yes, today I got wet. A couple storms in the way. Yeah, I'm sure. I made a reservation. Okay, what side? En Estados Unidos son muy organizados y muchos de los campings tienen que ser reservados con antelación por internet si no quieres llevarte la amarga sorpresa de llegar y no tener lugar. Tío, pues el cañón está para allá. Y es que el North Rim es un lugar perfecto para acampar porque recibe lluvia y, por tanto, es bastante verde. Este es mi sitio. La moto la dejo aquí, así, y acampo como un señor esta noche. Además, esa va a ser la mesa de mi personal restaurante. ¡Qué alegría! Y encima no me han multado. A montar la tienda de campaña. La flor en el culo no me abandona. Resulta que los vecinos de ahí me han prestado internet de alta velocidad y me han dicho que si mañana está todo lleno, puedo acampar en su lugar. Además, resulta que el hombre es policía retirado, así que voy a hacer también todo lo que pueda para entrevistarlo. Venga, que me voy a hacer un ramen industrial. Lo estamos intentando. Izquierda me han invitado a vino y los de la derecha me han invitado a desayunar mañana. ¡Qué suerte! ¡Salud! Look out! Jeff cheats whenever he can. A la mañana siguiente hice lo que hacen los estadounidenses de vacaciones, jugar y comer. We're having Frito pie. You put Frito chips down, and then you put hamburger and beans, cheese, and all the toppings, tomatoes, lettuce, and olive. We love people coming to our country and Y que prueben recetas exóticas como el pastel de fritos. And you think politics is divisive in the U.S.? It's in what order you stack your Frito pie that's very divisive. If you do it wrong, we're going to evict you. I'm feeling pressure right now. I don't know. I want to be a patriot. Y la mejor manera de serlo era probar este extraño menjunje que, con toda seguridad, reduce la esperanza de vida. And this has been my first Frito pie. Como también sería mi primera vez viendo soplado de vidrio, uno de los varios artes que cultiva y comparte Ransom Lomatewama, el indígena Hopi que motivó mi viaje al Gran Cañón. Ransom, what is blowing glass for you? It's a way to express my culture. This is how we communicate beliefs and values through art. What kind of values? Morals, ethics, your perception of the world, how you relate to the world, how you relate to your environment. What do you feel when you do this? I feel peace, serenity, I meditate, I tune out the world.
Para afinar el mundo hay que afinar primero el corazón. El mío me recordó el propósito del viaje y, siguiéndolo, vine hasta aquí, al mismísimo surco del gran misterio, donde una vez más ejecutaría mi misión. Misión que Ransom ya había visionado en sus sueños. For the Hopi, what is the concept of owning or not owning? There's no concept of ownership because everything that we use in our lives comes from the earth. As people, we did not create the earth, we did not create the universe. That was created by someone or something else. Some people call it God. Other people call it the Great Spirit. Some people call it Allah, Jehovah. We have our own term for this power that we don't understand. We can't comprehend it, so we give it a name. We use the word Katay Mata Kateka in our language. It refers to the one who lives unseen. So everything in creation belongs to that entity. And because we're not the ones who created all these things, we can never own it. We can never claim ownership to that. We can be stewards, take care of this place, but we can't own it. Did we forget our role of protecting this place? A person who lives in a limited worldview is dealing with two separate entities. You're dealing with its or you're dealing with thous. If you consider nature and everything in nature and it, what it means that you can exploit it. Because for you, it's inanimate, it has no life to it, there's no spirit, so it's just an object. But if you look at your world, the things around you as thous, you have a relationship with it. If you look at the plants and animals, the earth, the sky, everything as a thou, you can communicate. Not through words, but through emotion, through the psyche, through the mythologies that we grow up with. This is how you have a direct connection with the world around you. In order to justify war, killing your fellow human being, you first have to turn them into its. You have to turn a thou into an it, and when it becomes an it, then you're justified in annihilating them. So we create names for the other thou if we want to conquer them, to kill them. They have to become its. And when you turn a thou into an it, that justifies war. Then the Spanish came with the cross and the sword. I imagine that wasn't a happy time. But again, where would we be without forgiveness? El día que lo conocí, Ransom no se sorprendió, pues, según me contó, ya me había visto en sueños. Él sabía que llegaría a su casa proponiéndole algo. Ese algo era grabar y compartir su conocimiento, el cual podrán ver completo en un vídeo aparte llamado La Tribu Hopi. Ese vídeo será una bella flor, una flor como la que de sus manos brotan. Flowers symbolize innocence and beauty. Flowers do not judge people. I've had more fun watching you today than you can believe. That's what they tell me. We're a part of nature. There's no question about that. It's how you relate to nature. That's what changes a person's view of the world. This is a little present for you. Right on, thanks. You have it done now? Yeah. Everything is done. The mission is accomplished. So where are you headed next? To Nevada. Nevada? Today, yeah. It was a pleasure meeting you. Give me a hug, man. Thank you for everything, Ransom. Sure, anytime. And thank you for opening the doors of your house, of your family, the ceremonies. Everything was beautiful. This is the purpose of my trip. This is why I'm doing what I'm doing. Yeah. Because of people like you. Yeah. Thank you very much. Enjoy. Chao. Misión cumplida con éxito al tercer día. Venía para una noche. Llegué el viernes, hoy es domingo. Pero así son los tiempos. A veces hay que saber esperar el momento oportuno. Voy a recoger mis cosas del camping. Me despido de los vecinos
Y me voy para Las Vegas, que me he ganado un premio. So, my beloved North Rim family, thank you very much for all the kindness that you showed to me. I really enjoyed talking to you. Philosophy, family, feelings, society. One of the best things that a tourist can get is having experiences like this, and you just provided one to me. So thank you very much and enjoy the rest of your trip. Thank you. Chao, chao. Bueno, qué experiencia tan maravillosa he vivido en el North Rim. Esta es una de mis cosas favoritas del buen viajar, conocer a personajes completamente contrapuestos y poder aprender de todos, teniendo la cabeza bien abierta para escuchar lo que cada uno tenga que decir, su forma de pensar, de sentir. We shared some meals together, we shared some philosophy, we shared some stories. En el caso de Randy y sus amigos, hay muchas cosas en las que no estábamos de acuerdo y sin embargo hemos podido hablar de ellas abiertamente, sin ningún tipo de tapujo. We disagree on many issues, but we do so respectfully, and I will remember this forever. Me too. Y bueno, pues las 7 horas de camino que hice para poder entrevistar a Ransom merecieron completamente la pena, cada uno de los segundos y cada uno de los minutos de ese camino. Incluso la casi multa que me cae, incluso esta lluvia que se avecina. Un privilegio poder sentarse frente a gente que a través de la observación, como es el caso de Randy, o a través de la tradición, como es el caso de Ransom, han obtenido conocimiento, saben cosas de la vida. Para aprender hay que saber escuchar primero. Y para no mojarse habrá que pararse y ponerse chubasquero. Voy a pensar que son solo unas gotitas y que si me mojo un poco tampoco pasa nada. Que voy para Nevada y sé que ahí me va a hacer un calor demoníaco. Así que no se hable más. Nos vamos para Nevada. Todo había salido perfecto, pero siempre hay una mosca en la sopa, siempre un pelo en el plato. Mas no te preocupes, querido Sancho, que si los perros ladran, es señal de que avanzamos. Al que está vivo le pasan cosas. Al que va rápido le para la policía. Ahora a resolver la situación con cordura y sabiduría. Hello. Hello, how are you? How are you doing? My name's Trooper Carson with the Highway Patrol. All right. The speed limit's only 55 in this area. 55? 55, but I had you traveling at 82. Okay. I have a problem with my bike is from Europe. Uh-huh. And it shows me the speed in kilometers. Uh-huh. So I'm not sure normally in what speed I'm, if it's under, if it's okay, or it's more. Yeah, well, Sorry. that's a problem you need to address when you come to America, right? Be able to adjust the speed limits Yeah. in kilometer, you know, what it is in miles per hour versus kilometers, right? Yeah. If you drive up here in about half a mile, there's a pay pull-out on the right-hand side of the road. Okay. Pull into there because it's not that safe right here, okay? Okay. Right so on the side. we meet there. Yeah, we'll meet up there. Okay. When you get up there, I'll flip my siren at you, okay? But it's the first pay pull-out on the right. All right. Okay? I'm going there. Thank you. Bueno, pues otra vez. No cambié lo de las millas a los kilómetros y me ha vuelto a pasar. Super Supernova tiene la opción de cambiar algunas unidades de medida en la pantalla, pero padezco un crónico y agudo déficit de atención que, a las buenas y a las malas, genera historias como esta. Driver's license with you, sir? Yes. In the UK? No, from Spain. Spain, okay. Yeah. First name is Agustin. and the last? Hostos. Do you have the information on this motorcycle? Yeah, for sure. The registration? It's a bit down, but I'll find it. The bike registered in Spain as well? Yes, I'm traveling from Chile to Alaska. It's quite a trip, man. Yeah, already 50,000 miles. Really? And no fines yet. So you got plenty of cameras. Yeah. You got a head cam, this cam. What's that one in the front? This is a 360. Oh wow, really? 360 that takes everything. Really? Yeah. That's great. This is All my the time? no, that time no, only when I kill me.
Oh, okay. I'm You have a YouTube channel or something? Exactly. Ah, okay. Evidentemente, el señor Carlson sabía que estaba grabando, pero es que en Estados Unidos la primera enmienda permite grabar a la policía en el ejercicio de sus funciones en espacios públicos, así que no había problema. Travel all this distance, man. You should travel the speed limit. It depends on the road. When you have good visibility. No sé cómo tuve el atrevimiento de ponerme a explicarle que la buena visibilidad era una causa de excepción que habilita a los motociclistas a ir más rápido de lo permitido. Estoy feliz siendo youtuber, pero creo que también me habría ido bien como abogado del diablo. What year is this bike? 2018. 18 BMW? Yeah. Why don't you fish that out and I'll be back with you, okay? Okay. All right. No sé si me libro hoy. No sé si me libro. Es cierto que tengo una flor en el culo, expresión española indicativa de buena suerte. Pero una cosa es tener una flor y otra tener un ramo. Hey. My friend, you need to slow down. I know. 82 miles per hour and a 55 is way too fast. In America. You could probably put a little thing like on your visor Yeah. that said, 55 mile per hour is X kilometers per hour, Yeah. right? 85 Yeah. is X. Unless you want to get a bunch of tickets on the way through America, right? I don't want tickets, man. I promise I don't want them. I don't think you do. That's why I'm going to hook you up and give you a warning today, okay? What means a warning? It means you don't have to pay a fine or anything, Okay. but you do need to slow down. Because if you hit a deer doing 82 miles an hour, you're not going to make it to Alaska. So you need to travel at a safe, reasonable speed limit. Sure. Fair? Completely fair. Okay. This is a warning, okay? You don't pay a ticket. You don't pay a fine. You need to slow down. I will. Sound good? Sounds. I want to see you make it to Alaska, man. Okay? In one piece. I guess that my parents want exactly the same. I'm sure it does. I'm sure you do, man. Antes de irme, le haría una pregunta en la que se me vería el plumero, pero cuya respuesta necesitaba para saber en qué terreno juego. I don't want this to happen again, but if it will happen, they will see that this was made before, or. In Arizona, they will. In other states, they won't. Thank you very Have much. a good one, okay? You Take too. care. Thank you for treating me so well. You're welcome. Have Thank a good you. one. Ciao, you too. Ay, bueno, pues me he librado otra vez. Me han hecho un aviso. Básicamente me han dado un aviso de que me he pasado otra vez de velocidad. No tengo que pagar ninguna multa, pero si me vuelven a parar en el estado de Arizona, van a saber que ya me han puesto un aviso antes. La buena noticia es que me voy hoy de Arizona, que me voy para Nevada. Pero ahora mismo voy a cambiar lo de kilómetros a millas, que me ha servido como excusa, pero a la tercera va la vencida y la verdad que no quiero tener ningún tipo de problemas por aquí. Es que claro, son 6 años acostumbrados a ir rápido. 6 años en lugares donde no pasa nada por ir rápido. Porque casi todo el mundo va rápido. Y ahora desacostumbrarse me está costando. Me está costando. Pero ya. Voy a portarme bien a partir de ahora. Vamos a cambiar esto ahora mismo. Velocidad, millas. Ok. Ahora ya no hay excusa. Si te vuelven a parar, Agustín, paga la multa. Te la mereces. Si el límite es este, es muy aburrido. Es muy aburrido, tío. Pues nada. Miraré los paisajes. Aquí viene un cartel que dice que el límite de velocidad es 40, ¿vale? Pues entonces lo pongo en automático, así sé que no me paso. También es cierto que es una buena forma de disfrutar las vistas, ¿eh? Vas más despacito y te da tiempo a mirar. Tío, que es muy lento. Es muy lento. El límite de velocidad no está pensado para la diversión en motocicleta, ¿eh? No quiero conducir así. Y sin embargo, muy a mi pesar, así conduciría 5 tórridas horas hasta llegar a Las Vegas, estado de Nevada. Ojo que estoy pasando ahora mismo por Fredonia, pero como tengo aquí mi límite bien marcado, esta vez no me va a parar
la policía. ¿Por qué? Porque el límite en Fredonia es de 35 y yo fijo mi velocidad a 35. Y así, kein Problem. Agustín ha aprendido la lección. Hasta que cruce la frontera, claro. El problema lo tendrían los demás, pues ahora podría monitorear al resto de vehículos. Este se está cediendo de velocidad. Este se está pasando. Sé que te estás pasando. Ahora los tengo a todos controlados. Vais súper rápido, que lo sepáis que vais muy rápido. Mirad cómo tengo que ir, porque es que el aire me quema la cara. Marca ahora mismo 46 grados y hace un momento estaban 47. Ahora mismo tengo los testículos como un huevo en un ramen. No he visto ni una moto por aquí, ni una la he visto. Y es que el peligro realmente es que te puede dar un vaído, un chimpum, tracatrás y desmayarte en medio de la ruta. Pero bueno, es parte de... Y si hago así... ¡Ah! ¡Me quema la cara! Con razón estamos pasando el Valle del Fuego. Es que estamos no en el Valle de la Muerte, que por aquí anda también, sino en el del Fuego. Sabéis que el estado de Nevada es el estado de los casinos por excelencia, pero es que hay casinos hasta en una gasolinera, lo cual me parece curioso como poco. Estoy ahora mismo para jugar al blackjack con los ojos cerrados. Estoy criando pollos aquí debajo. Tengo un criadero de pollos. Por si alguien quiere uno, que me mande un mensajito, que los tengo calentitos. Qué calor, tío. Ya podría venir alguien a darme un abrazo o algo, o darme la enhorabuena por estar haciendo esto. Esta botella me la regaló mi amigo Sebastián. Sebas, muchas gracias. Me está salvando el pellejo ahora mismo. Esta para los haters. Y esto para los que no os habéis suscrito todavía. Suscríbanse, que no os cuesta nada. Yo sí que estoy sufriendo aquí en la carretera para llegar a Las Vegas. Y como quien persevera alcanza, alcancé. Bueno, señoras y señores, estamos entrando en la ciudad de Las Vegas. Una del juego y el vicio. Aquí viene la gente a dejarse los dineros. Y yo vengo a ver un poco de arte. Esta noche el Circo del Sol y mañana el mago internacionalmente conocido Paco Agrado. Yo ya había estado aquí a los 17, 18 años vine. No tenía ningún interés en volver, salvo esos dos, nutrirme del buen arte. Krishnamurti decía que el verdadero artista no separa el arte del vivir. Tal vez por eso el arte siempre de una forma u otra estará presente. Es inevitable que la gente haga arte porque es una necesidad humana. Necesitamos hacer poemas, cantar, pintar cuadros, soplar vidrio y, ¿por qué no?, viajar en moto librándote de costosas multas que, bien pensado, algo de arte hay que tener para lograrlo. Okay, have you been a bad guy?